estamos en la recta final de la visita. Espero que hayáis disfrutado con lo que os han enseñado, con lo que hemos visto. Yo, desde luego, aun conociendo la finca de hace muchos años, por lo que conozco, no dejo de aprender. Y hoy, tanto en el ratito que hemos estado con Eduardo Guillén como en el que hemos estado con Pilar, alguna cosita nueva me llevo, con lo cual eso es bueno. Es que podemos repetir esta visita porque siempre vamos sacando nuevos conocimientos y nuevas impresiones y nuevas sensaciones. Tenemos, como digo, la recta final, pero al final lo mejor está por venir, que es la comida y el ratito de charla que tendremos todos ahora pues a las 1:15. Y ella nos comentará también Victoria, como organizando, como tenemos que hacerlo. Bueno, pues en esta última parte de la jornada, una jornada que ya digo que para mí ha sido muy productiva y espero que para vosotros también, tenemos a María del Mar Ortega, que nos va a presentar un libro. También nos hablaba Eduardo de ese libro de María del Mar porque nos ha servido de base para la creación del pabellón, o sea, el pabellón de caza, información del pabellón, fotografía. Al final a Eduardo le ha sido relativamente fácil disponer de toda esa documentación por un gran esfuerzo que hace nuestra amiga y compañera María del Mar. María del Mar, comentaba Eduardo que es la hija de un guarda de la Roraima, un guarda que trabajó muchos años en la Roraima, ya está jubilado, pero trabajó conmigo y en mi anterior fase de director. Un hombre que era maravilloso, un hombre conocedor del campo, un hombre que quería el campo, igual que el resto de guardas, pero él especialmente. María del Mar aparece en mi despacho, ya ella no la conocía, aparece en mi despacho en el año 2021 y me dice: Emilio, yo quería hacer un homenaje a mi padre y quería recopilar pues, alguna información de cuando estuvo con la guarda, de su primer contrato, algo que no me pudiese aportar. Y yo la conocía, yo pensé, bueno, nosotros tenemos nuestros archivos, pero nuestros archivos, es verdad que cuando yo entré estaban muy desorganizados, no teníamos un archivo como lo pueden tener otras entidades, una entidad tan patrimonial como esta, no existía ese archivo documentado y ordenado. Entonces yo me aproveché un poquito y dije, bueno, pues mira, si a ti te parece, entra en los archivos, estén como estén, y indaga, y lo que tú necesites, pues trabajar en una compañera, ella tuvo los archivos, indagó, y empezó a sacar información ya no solo de su padre, de la guardería, de las dehesas, de la caza, de cazadores. Parte de esa información, parte importante, es la que nos ha servido para preparar, como digo, este pabellón. Pero bueno, eso no contará ella, pero parece que ahí se inclinó algo que dio pie. Un homenaje que iba a prepararle a su padre, un pequeño libreto, un pequeño PowerPoint, un día de cumpleaños o de homenaje, esto se convirtió en algo más y dio fruto a 426 páginas. 426 páginas que nos presenta un manuscrito de un libro muy personal. María del Mar no es escritora, ella no es escritora, ella trabaja en una empresa, ella es economista y ella no se dedica a esto, por lo cual tiene aún más mérito, porque es fruto de conversaciones, fruto de la toponimia, las relaciones con los diferentes guardas, con las familias que se ha relacionado, esa labor de investigación en esos años de coronavirus y en esos años post-coronavirus, en los que ella se ha movido muchísimo, hablado no solo con personas, con paisanos, sino con fundaciones, con la propia Roraima, con entidades públicas. Entonces, tiene mucho mérito y, como decía Eduardo, yo me he encontrado con un trabajo ya hecho, con algo que a nosotros nos sirve de mucho, porque nos sirve para conocer la finca, para conocer esa historia que os contaba el medio de nosotros antes del corzo, porque nosotros introducimos el corzo, porque la finca tiene una memoria histórica y esa memoria histórica hay que respetarla para saber qué es lo que le conviene a la gente. Ella, además de hacer un homenaje a su padre, le hace un homenaje al resto de guardas. ¿Y quiénes son los guardas? ¿Quién es el guarda jurado, el guarda de campo? Eduardo también nos presentaba un panel dentro del pabellón que él dice que es algo suyo, un capricho que él tenía de hablar de los trofeos de la Roraima y hablar de los guardas. El guarda tiene mucha importancia en la finca, porque el guarda es el que protege la finca. El guarda es el que nos cuenta cómo funcionan las dinámicas poblacionales. El guarda es, ante un riesgo de incendio, ante una plaga como la que estamos sufriendo ahora de lagarta peluda, de animantría dispar, ante cualquier problema, cualquier enfermedad que surge en la finca, sea del tipo que sea social, constructivo, sea plaga con enfermedades, conocer cómo se mueven los
alguien que se pierda en el monte, que está haciendo una excursión, que entre y se descuide y entre en la Almoraima, ahí tenemos a esa persona que nos protege a nosotros y protege a la finca. Entonces, de ahí la importancia en que María del Mar le diese, con este homenaje, que yo digo que no solo a su padre, sino a toda la monarquía y a la propia finca, que le diese la importancia que realmente tiene y que no siempre se lo damos. A mí me gustaría eso, que quien cuente esta historia sea la propia escritora, que es la que conoce de primera y que disfrutéis todos con ella, porque al final yo creo que esto quedará en la Almoraima como uno de los hitos importantes que nos da opción a lo que decía esta mañana también, a poder transparentar la finca, a poder abrir la finca a la sociedad y que la gente conozca qué es la Almoraima, qué ha significado la Almoraima para el campo de Gibraltar y qué puede seguir significando en un futuro, porque creo que tenemos que hacer la parte de todos nosotros. Muchas gracias y os dejo con... Yo de nuevo, después de haber hecho las dos visitas paralelas, de nuevo, gracias a Alberto Brione, que no sé dónde está. Me ha parecido fantástico tu trabajo en el pabellón de la cacería. Sé que tenía una ilusión enorme por este trabajo y ha salido magnífico. De nuevo, que enhorabuena a ti también, yo por apoyarme. María del Mar, el libro de María del Mar, cuando fue la visita de Emilio a la clase, en aquel momento ya Eduardo Brione no los libros de María del Mar y estuvo casi planteada para poder de la charla de Emilio, pues casi planteada para una vez que terminaran la charla de Emilio, poner la presentación del libro de María del Mar. Pero claro, vimos que una presentación así era muy poco tiempo, después de una conferencia que todo el mundo tiene prisa por irse y que esto merecía algo más a fondo y más detenido. De modo que cuando ya propusimos hacer esta, que salió de aquella visita que tuvimos, salió ella de hacer esta actividad, vimos que era el momento oportuno, es decir, después de las dos actividades, presentar el libro. Sé que ella ha hecho esto con muchísimo cariño, porque recuerdo a su padre, pero yo creo que fue un trabajo estupendo de investigación, y bueno, os digo que al final ella nos va a hacer una entrega a la asociación que se quedará en la oficina, pero como es un regalo también de todos nosotros, es decir, que cuando queráis echar un bonito a alguien, lo tendremos, ¿vale? Y ya, os dejo. Independientemente que lo tengáis en vuestra oficina, el libro está a la venta. Si alguien quiere tener un ejemplar en casa, quiere conocerlo, yo compré un libro, uno de los primeros, y lo disfruto cada día. Si le salió la BTC, que sepa que tiene. Voy a aprovechar ese libro. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta jornada informativa sobre la finca y a la presentación del libro. Decir que me alegra muchísimo ver a caras conocidas y a paisanos por aquí. Y antes de comenzar, pues bueno, yo quiero dar las gracias a Emilio Romero por abrirme las puertas de Almoraima, por tratarme como una hija y como una más de la finca, por su colaboración para que pudiera llevar a cabo mi proyecto y sobre todo mencionar la labor tan importante que está haciendo para desarrollar el plan estratégico con el fin de revitalizar la finca. A Eduardo Briones, como director del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, por su continuo apoyo e interés por divulgar la obra, y como no, a Victoria Guerrero, presidenta del aula universitaria de Mayores de la UCA, Julia Traducta, y Jorge Barrero como secretario, por vuestro interés en la divulgación del libro y por hacer posible porque hoy estemos aquí celebrando esta jornada de convivencia. Y por supuesto a todos vosotros. Bien, os voy a contar un poquito los antecedentes del proyecto. A finales del año 79 es cuando yo con solo un añito de edad ya me trasladado a vivir a la finca, ya que mi padre comenzó a trabajar como guardia. Hasta los 14 años aproximadamente estuve muy vinculada a la finca, a los guardas y a toda su familia, y ya fue posteriormente cuando me traslado a vivir definitivamente al hogar. De todas formas, nunca perdí el contacto con la finca, puesto que venía asiduamente de visita. Y es por ello que tengo que decir que llevo un trocito dentro de mí de la Almoraima. El proyecto de investigación y de recopilación de información histórica sobre la Almoraima lo comencé, como bien ha dicho Emilio, en plena pandemia, cuando se me ocurrió venir a hacerle un álbum de fotos a mi
puesto que fue guarda de la finca durante 34 años. Recopilé muchísimas fotografías de toda su trayectoria laboral, recogiendo también a mis tíos, que fueron guardas, y a todos sus compañeros. Al margen de las fotografías, pues fueron apareciendo documentación, testimonios históricos. Y ante una vez que estuve compuesto el álbum, tal fue el resultado, unos amigos pues, me retaron a escribir ese libro de fotografías, traducirlo a un libro dedicado a mi padre. Entonces, no obstante, pues ante la falta de experiencia en el mundo de la literatura, yo tengo que decir que para mí la palabra Roraima me infundía muchísimo respeto por su majestuosidad tanto presente como pasada. Pero quizás el hecho que hizo que yo me lanzara a llevar a cabo este proyecto es saber que contaba con una fuente de información muy valiosa, como era la de mi padre, la de mis tíos y la de todas las familias que seguían viviendo aquí en Gibraltar, en castellano, además de los guardarroteros que nos acompañan hoy en día. Una primera fase fue recopilar la información disponible sobre la finca y Castellar de la Frontera, a la vez que comenzar a hacer un listado de los guardas contemporáneos a mi padre y a mis tíos, es decir, pues de la década de los años 70 en adelante. Esto supuso hacer una serie de entrevistas a familias de aquí de Castellar, donde aportaron testimonios, fotografías y muchos documentos de la época de Tomás. Al poco tiempo, una vez que ya tuve esa parte completa, al poco tiempo decidí contactar con la familia Luis Mateo, quienes posiblemente pudieran aportar datos interesantes en la gestión de la finca en los años que corresponden a su padre, José María Luis Mateo. Y con el paso de los meses, pues ya las diferentes familias fueron conociendo mi proyecto y con mucha ilusión por sacar del anonimato a todos sus familiares, pudieron ir recabando información sobre décadas pasadas con la intención de poder incluir en el libro el mayor número de guardas posibles de la finca. De esta forma me fui adentrando en los años 50 y 60, tiempos en los que el propietario de la finca era el 17º duque de Medinaceli. Por lo tanto, recurrí a la Fundación Casa Ducal Medinaceli, a quienes les puse el proyecto y quedaron encantados con la idea, de forma que no dudaron en poner a mi disposición tanto información como fotografías de importante valor histórico para desarrollar estos capítulos relativos a la familia ducal de Medinaceli. A medida que el proyecto de investigación crecía, pues yo iba obteniendo mucha información, datos históricos de la finca, recuerdos de familias que no estaban plasmados en ningún archivo. Familias que me ponían en contacto con familiares descendientes de guardas que ya no vivían en Castellar, pero con los que fue posible establecer contacto. Entonces, esto me incitaba a continuar, ya que intuía que el proyecto podía tornarse en algo realmente interesante para todos. Por lo tanto, a cada paso que daba, pues crecía en dimensión. El resultado del trabajo pues, ha dado lugar a un libro de 423 páginas que se compone de 21 capítulos y 7 anexos con información mayormente inédita sobre la finca desde los albores del siglo XIX hasta la actualidad. El principal propósito para mí con este proyecto era sacar del anonimato a todas esas familias que vivieron en la finca, que trabajaron, y especialmente a los guardas. En el libro se describe la historia de la finca analizando las diferentes épocas de gestión, desde la Casa Ducal de Medinaceli, incluyendo la transformación de la finca durante la gestión de Rumasa, el humilde origen del convento de Roraima, la torre medieval, el molino del conde, la venta a del Tejigo. Se habla también de la puesta en funcionamiento de las líneas ferroviarias Boadilla y Algeciras, donde se habla de las visitas ilustres a principios del siglo XX, de los diarios de caza, de Duque, de las diferentes dehesas, donde se habla del nombre, algunas anécdotas, testimonios de antiguos pobladores. Se habla de la creación del Seprona y, por supuesto, como no, la evolución de la figura del guarda jurado. Yo voy a hablar aquí pues, de los capítulos que yo considero más relevantes por diferentes motivos, ¿vale? Uno de ellos es la Roraima como escenario de caza mayor para la aristocracia de principios del siglo XX, donde distinguidas personalidades de la sociedad aristocrática se darían encuentro en la Roraima para disfrutar de jornadas de cacería, paseos en el hípico paisaje circundante, así como fiestas y fastuosos
lugar a una serie de recetas bastante originales y en el libro se recopilan todas ellas. Otro capítulo muy interesante es el dedicado a la sociedad de caza de Gibraltar, llamada el Royal Carpet Hunt, que fue fundado entre 1811 y 1812, donde la Almoraima se convertiría en uno de los cazaderos predilectos del Carpet Hunt. El desarrollo de una zona de convivencia no solamente estaba relacionada con la actividad cinegética, sino que también eran actos sociales y picnics que se celebraban mayormente en los bosques de Almoraima, concretamente junto a los bosques del convento o incluso en el cortijo Guadacorte perteneciente a la familia Larios. Por otra parte, también se habla de las diferentes dehesas de la Almoraima, donde se detalla el origen del nombre de algunas de ellas, se mencionan las diferentes casas de guarda que se empezaron a construir en la época del duque de Medinaceli, y además se incluyen mapas antiguos con la delimitación de las dehesas desde el año 1876 hasta la actualidad. No me voy a dejar atrás oficios tan tradicionales como el de carbonero y el de porchero. Igualmente también hay un capítulo dedicado a los villararios, dada su influencia en el campo de Gibraltar desde finales del siglo XIX tras una compra masiva de fincas, como puede ser la finca de Guadacorte, situada en un campo, o la casita de campo en San Martín del Tesorillo. En 1888 se firma un contrato para el arrendamiento del corcho de la Almoraima de la familia Larios y la familia ducal Medinaceli, y a continuación inauguraron la fábrica de corchos de la línea de la Concepción. Introdujeron un cultivo muy novedoso en las vegas de San Martín del Tesorillo, como fue el arroz. Todo eso viene perfectamente explicado en el libro. Y para mí, bueno, pues yo tengo que confesar que para mí el capítulo de estrella es dedicado a la figura del guardajurado, en el que desarrollo la historia del guarda, remontándome al reinado de Fernando VI, pasando por el reinado de Isabel II, donde mediante el juramento ante el alcalde aparece la primera figura histórica que guarda jurado de campo. Hay un capítulo también muy extenso dedicado al origen del convento de la Almoraima, donde se describe el origen de la modesta ermita que años más tarde daría lugar al edificio conventual. Esta parte está basada en los anales de la Orden de Descanso de Nuestra Señora de la Merced, datada en 1669. El capítulo incluye, por supuesto, muchísimas fotografías, pero algunas relevantes, como la de la fachada del convento, que disponía de 3 pisos antes de que fuese reformado en 1865. Incluye planos de los jardines, así como la distribución original del edificio en el siglo XVIII. Y además se describe cómo era tradicionalmente el día de la romería en el Santo Cristo de la Almoraima. Ya remontándonos a una época más reciente, en los años 70, el capítulo dedicado a la gestión de la finca por parte de la NASA se describe cómo se transforma la finca pasando de esa de señorío, coto privado de caza y reuniones aristocráticas a otro en el que el principal pilar sería la puesta en valor como explotación empresarial, que desembocaría en la creación de numerosos puestos de trabajo, incluso creo que llegaron a 200 trabajadores nuevos. Se hicieron repoblaciones de alcornoques, pepinos, al mismo tiempo se repoblaron corzos, venados, gamos y muflones procedentes de la Sierra de Cazorla y de Doñana. Además, se compraron hasta 3.000 cabezas de ganado vacuno, se construyeron viviendas dobles para los guardas y un largo etcétera. La finca en ese momento quedó dividida en 5 secciones, que fueron agrícola, ganadera, forestal del Concho, forestal de repoblación y coto de caza. Por último, mencionar la recopilación fotográfica que tiene el libro, incluye más de 700 fotografías a color desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Muchísimas fotografías evidentemente inéditas porque estaban en el baúl de los recuerdos de todas esas familias de Castilla que han colaborado en el proyecto. Quiero trasladar que pese a la gran carga de trabajo que ha supuesto todo este proyecto y al sacrificio personal que he tenido que hacer, para mí ha sido realmente muy interesante, enriquecedor y satisfactorio a nivel personal. Mi objetivo era sacar del anonimato a un
guardas que trabajaron de sol a sol por y para la finca, cuidándola como si de su hogar se tratara y transmitiendo a sus hijos valores como la humildad, la honradez, la sencillez y por supuesto la conservación de la naturaleza. Nos enseñaron a valorar lo inmaterial y por eso pues yo sentía esa deuda de rendirles homenajes. Para finalizar, quiero decir que estoy bastante contenta al saber que el libro ha sido también la base para el reencuentro de muchísimas familias, trabajadores, cocheros, carboneros, guardas y otros muchos colaboradores que hacían más de 30 años que no se veían. Soy testigo del entusiasmo que han recobrado los 7 guardas más longevos de la finca, por la que fuera su lugar de trabajo, su finca, y también tengo que decir su hogar, porque para todos nosotros la finca sigue siendo nuestro hogar. Y bueno, pues nada, yo espero que os guste el libro, que disfrutéis de la lectura y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier curiosidad que tengáis al respecto, la podéis trasladar ahora. Muchas gracias. A ver, preguntas y dudas que tengáis, que supongo que habrá de lo que ya he dicho, de lo de hoy, cualquier tema de la vida. Pregunta, ¿cuánto vale el libro? 40 euros. Sí, sí, por supuesto. Como he visto, es una joya, que cantidad de fotografías, un libro, ¿no? Asociación Julia Pravista, Aula de Mayores a don Emilio Romero Seda, septiembre de 2024. Ay, y Eduardo Briones. Mismo, pero Eduardo Briones es un lujo tener esto. Ay. Yo creo que cada vez va tomando más fuerza. Pues nada.